Código Civil. Andreu Fuentes, que está aquí, y a Fran Torres Viada, los abogados de Luma que precisamente están con nosotros hoy. Saludos a ambos, bienvenidos. Saludos. ¿Usted se ha leído el Código Civil en algún momento de su carrera legal? Me lo habré leído en alguna ocasión, me imagino. Bueno, vamos al mambo. El debate está a flor de piel. Lo que ocurrió en el fin de semana y el video de esta distinguida chef ha provocado un debate tremendo en el país por la falta de compromiso con Luma en devolverle, pagarle o subsidiarle o reembolsarle el dinero a la gente que ha perdido los equipos. ¿Cómo explicamos esto? Sí, mira, Ferdinand, parecería que Luma es la causante de la ruina de la Autoridad de Energía Eléctrica y se nos olvida que la Autoridad de Energía Eléctrica lleva toda 60, 70, 80 años en Puerto Rico y que antes de que Luma llegara la autoridad estaba en ruina y la autoridad además estaba en quiebra, o sea, los que la estaban operando la llevaron a la quiebra. Quiebra quiere decir que tenía deudas por más de lo que puede pagar y tenía deudas por más de 70.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se quiere tratar de decir que se le ha dado un relevo de responsabilidad a Luma que es ilegal. Eso no es correcto. Una inmunidad, ella usa el término inmunidad. No es una inmunidad, es un relevo de responsabilidad. Ella dice que ustedes son los únicos aquí en el país que pues tienen inmunidad. Eso es totalmente falso. Esa inmunidad la tenía la Autoridad de Energía Eléctrica y esa inmunidad no es una inmunidad, es un relevo de responsabilidad de unas actuaciones en la operación de la red eléctrica exclusivamente que se da en virtud de que cuando llega Luma, la agencia reguladora en la cual la legislatura le delegó el poder para regular este contrato entre la autoridad y los usuarios del servicio, pues como la autoridad estaba en unas condiciones pobres, en ruinas, pues como ¿le dieron la inmunidad? Como parte de la tarifa, para que la tarifa sea una tarifa que fuera más beneficiosa para el pueblo de Puerto Rico y para los usuarios, como parte de esa tarifa, se le da un relevo de responsabilidad a Luma y a la Autoridad de Energía Eléctrica, porque de lo contrario, como el sistema está en ruina, los daños que la operación del sistema, cada vez que venga un huracán se va la luz, esos daños que en el primer año estuvieron en más de 400 millones de dólares. Pero ella plantea que eso fue un error. Eso fue en la redacción de ese documento por las personas que estaban a cargo del pueblo de Puerto Rico de hacer ese contrato. Ella dice, erraron en darle esa, y vuelvo a utilizar el término, la inmunidad, la excepción o el beneficio. Fran. Mira, esto no es ningún error. Aquí hay un contrato y ese contrato tiene un contrato entre el pueblo de Puerto Rico, entre el gobierno y Luma, que es un contrato en el que el gobierno de Puerto Rico invitó a Luma a venir a Puerto Rico y ese contrato tiene unos términos y condiciones y ese relevo de responsabilidad es uno de los términos y condiciones importantes de ese contrato. Aquí, esta acción del DACO lo que plantea es el absurdo del gobierno demandándose a sí mismo, es decir, el DACO demandando al negociado de energía, que son dos agencias de la rama ejecutiva, pidiéndole al Tribunal Supremo de Puerto Rico que cumpla las promesas de campaña de la gobernadora y de la rama ejecutiva, y pidiéndole al Tribunal Supremo de Puerto Rico que asuma una gestión política que los gobernantes... Pero para yo entender, ustedes dicen, esto fue acordado porque Luma estaba, la Autoridad de Energía Eléctrica estaba de una deuda multimillonaria y para no afectar los costos de la facturación, se excluyó de esa responsabilidad. De esa responsabilidad de tener que reembolsarle dinero a la gente si se dañaban los equipos. Como te decía, esa es la contestación oficial. Esa es la contestación oficial. Vamos a dejarlo ahí para ver la pregunta, porque yo tengo más preguntas sobre eso. ¿Vale? Al llegar Luma y asumir un contrato, entonces no es Luma la persona que tiene que ser responsable de todo lo que pase de ahí en adelante, o sencillamente ellos llegaron y ellos no son responsables de nada. Lo que pasa, Cita, es que mira, el contrato que tiene la compañía, o sea, la corporación pública, ¿verdad? PREPA, Energía Eléctrica. Porque Luma sabía dónde se estaba metiendo. Es un contrato, se sabía lo que se estaba metiendo y para eso tiene un contrato y ese contrato tiene unos términos y unas condiciones. Pero el contrato con los abonados es un contrato que está
regulado por una entidad pública que es el negociado de energía. Como parte de esa regulación, de ese contrato con los abonados, se establece un libro de tarifas y ese libro de tarifas tiene ese relevo y se le exime al operador en ciertas circunstancias, porque no es un relevo Pero para estar claros, entonces la secretaria del DACO tiene razón en el sentido de que ese acuerdo no está dentro del contrato, sino eso fue un acuerdo que se llegó aparte con el negociado de energía. Ese acuerdo está dentro del contrato y fue ratificado por el negociado, igual que en todos los estados de los Estados Unidos, donde las agencias reguladoras, como regla general, dan este tipo de relevo de responsabilidad a las compañías de electricidad y las compañías de utilidades. Pero Puerto Rico Esto es distinto, no es de plantea Puerto ella. Rico. La jurisdicción de Puerto Rico es distinta, plantea ella. No. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido es distinta? Ella plantea incluso que no hay jurisdicción federal ante planteamientos de precedentes federales, que esto es algo estrictamente del gobierno de Puerto Rico y Luma, y que incluso si Luma se cantara que no tiene fondos, tiene que pagarle sus ganancias a los abonados. Esto no es un asunto de jurisdicción federal o del estatal. Claro que este contrato se ve en los tribunales de Puerto Rico, la relación contractual. Yo lo que estaba diciendo es que es una falacia decir que esto nada más ocurre en Puerto Rico, porque la Comisión Reguladora de Energía de Puerto Rico lo que hace es seguir los parámetros que tienen en Estados Unidos las mismas empresas, no Luma, las empresas de cada estado en Estados Unidos, las agencias reguladoras también le brindan este tipo de relevo a esas compañías en Estados Unidos y lo más seguro en todas partes del mundo. O sea, ese tipo de relevo es un estándar. Es un Pero estándar no es la primera vez que se hace un contrato mal y que los tribunales tienen que corregir. Pero es que Ferdinand aquí no ha hecho ningún pero yo lo sé, pero esa es la parte de ustedes. La parte que se plantea públicamente por la secretaria es, mire, se hizo ese contrato, perfecto, se hizo por manos puertorriqueñas, pero erraron al excluir a Luma con esa responsabilidad. Por lo tanto, tribunal, resuélveme este problema de este error cometido por funcionarios públicos. Déjame contestarte. El contrato no se hizo mal, se hizo siguiendo los estándares de la nación norteamericana a la cual nosotros pertenecemos. Segundo, ese contrato se hace en protección del consumidor, porque si no, si esa responsabilidad se le da a las compañías, a la dueña de los activos y a la operadora, entonces la tarifa sería mucho mayor. Y de hecho, si el tribunal o algún tribunal elimina esa cláusula, la tarifa va a ser mucho mayor a la actual, porque hay que incluir esos daños que en el primer año fueron 400 millones de dólares. Habría que incluirlo en la factura para que lo paguemos todos nosotros, tú, yo y pero todos. El planteamiento de ella que esto correspondería a Luma de pagarlo de su pecunio, utilizando el término que ella utilizó. Pero si es que Luma no viene aquí a poner dinero de su pecunio, Luma lo que hace es administrar un sistema que pertenece a la autoridad. Luma es solamente un administrador, un agente de la autoridad. Y si administra mal, ¿qué responsabilidad tiene? Si administra mal, tendría una responsabilidad a lo mejor frente al dueño, a la autoridad de energía eléctrica, igual que si no tuviera esa inmunidad, pues todo lo que se pagara lo tendría que pagar el dueño, porque Luma es sencillamente un agente. Explícame esto de los 400 millones. El año pasado fueron 400 millones en reclamaciones. El primer año, y eso no lo digo yo, lo dice el ¿En reclamaciones de qué? ¿De equipos dañados? No, en reclamaciones de daños creados por la operación del sistema eléctrico. Pero y déjenme decirle la segunda falacia. Esto no es una inmunidad. Esto es solamente un relevo de responsabilidad por actuaciones negligentes de la autoridad o de Luma, igual que y eso lo ha tenido siempre la autoridad. Ahora, si hay una negligencia crasa de Luma, entonces Luma respondería por lo que sea. Igual que esto no incluye otras actuaciones a terceros. ¿Qué es negligencia crasa? Un ejemplo. Negligencia crasa es cuando se viola el deber de cuidado de una manera intencional, de una manera totalmente imprudente, y no la negligencia común y corriente, que es cuando... Bueno, pero lo que estamos hablando es que los abogados oficiales de Luma plantean que no hay break en esta etapa del juego para que Luma pueda reembolsarle, cubrirle los gastos que hayan tenido aquellas personas con pérdidas de equipos. No está en ninguna parte del contrato. Ese es su punto. Claro que no. Y que tampoco fue un error.
se hizo para poder evitar que se subiera la factura y todo lo demás que me planteaste al comienzo, ¿correcto? Correcto. Okay. Y la consecuencia del pleito de DACO, si ganan, es que los 400 millones al año lo va a pagar todo el pueblo de Puerto Rico. Que no lo va a pagar Luma. Ese es el resultado del pleito que está radicando el DACO. Irónicamente. ¿Esto puede ocurrir cuándo, la decisión del Supremo? No hay fecha, el Supremo lo que está considerando es si va a atender el caso a manera de excepción. Bueno, interesante. Gracias a los dos. Ya hablaremos de todo esto.